La historia de la España contemporánea recordará el año 2026 como el momento en que las estructuras del nepotismo oficialista comenzaron a responder ante el imperio de la ley de forma inevitable. El banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Badajoz esperaba a David Sánchez Pérez Castejón, conocido artísticamente como David Azagra, en un proceso penal que marca un hito histórico absoluto en nuestro país. Es la primera vez en la andadura de nuestra democracia que un familiar directo de un presidente del gobierno en activo se enfrenta a un juicio oral por delitos de corrupción cometidos presuntamente al amparo del poder familiar. Lo que durante meses intentó ser silenciado por los aparatos de propaganda de la Moncloa se convirtió en un sumario judicial demoledor sustentado en rigurosos informes policiales de la Guardia Civil. Para los profesionales independientes, las pequeñas pymes familiares y los sufridos contribuyentes españoles, sometidos a diario a un control impositivo asfixiante y coercitivo por parte de Hacienda, el caso resulta deprimente. Comprobar cómo el ciudadano de a pie debe cumplir con una burocracia estatal implacable mientras la élite gobernante presuntamente diseña prebendas exclusivas para sus allegados es una humillación intolerable. El denominado expediente Azagra representa la deconstrucción penal definitiva de un sistema que confundió el sector público provincial con su propia caja de caudales familiar. A través de las 6 tensas sesiones celebradas ante los magistrados de Badajoz, la ciudadanía ha podido asistir al retrato descarnado de un capitalismo de amiguetes amparado por las federaciones del partido en el poder. El origen de este escándalo de prevaricación administrativa y tráfico de influencias nos traslada al mes de junio del año 2017. En esas fechas, justo en el preciso instante en que Pedro Sánchez lograba recuperar de forma sorprendente el liderazgo del Partido Socialista, su federación en Extremadura comenzó a mover la maquinaria institucional. La Diputación de Badajoz, presidida de forma férrea por Miguel Ángel Gallardo Miranda, inició los trámites administrativos para crear una plaza de alta dirección totalmente inédita. Sin que existiera ningún tipo de informe técnico de carrera que justificara la necesidad funcional del puesto en el área de cultura, los fontaneros de Badajoz diseñaron un cargo a la medida exacta del hermano del líder nacional. La plaza de coordinador de actividades de los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz se aprobó, puenteando de manera flagrante los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Las bases del concurso de acceso se adaptaron con una precisión milimétrica a las preferencias personales exclusivas y al currículum del hermano del presidente. De esta forma, sin que se permitiera una verdadera concurrencia pública y transparente de otros músicos profesionales de la región, David Sánchez obtuvo un cargo blindado con fondos públicos. Esta intolerable elusión de las normas administrativas comunes que regulan la función pública española constituye la base sobre la que se asienta la querella por prevaricación de la Fiscalía y las acusaciones populares. La gravedad de este favorecimiento clientelar queda perfectamente reflejada en las cifras oficiales remitidas por la Diputación al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. David Sánchez Pérez Castejón ocupó este puesto de coordinador de conservatorios de manera continuada, percibiendo un salario acumulado que asciende a la cifra bruta de 340.172 euros de dinero público. Esta astronómica cuantía, costeada íntegramente por el erario de Extremadura, se incorporó de forma formal a la causa como la cuantificación técnica del presunto perjuicio patrimonial causado a las arcas provinciales. Comprobar que los recursos destinados inicialmente al fomento de la cultura y el bienestar social de los extremeños acabaron en las cuentas privadas del hermano del presidente describe el verdadero rostro del estatismo intervencionista. Sin embargo, el aspecto que mayor indignación y asco genera entre la opinión pública nacional reside en la descarada estrategia de deslocalización y elusión fiscal practicada por el director musical. Las investigaciones judiciales acreditaron que David Sánchez decidió trasladar su residencia oficial al municipio portugués de Elvas, situado a escasos kilómetros de la frontera con España. Esta maniobra de ingeniería fiscal personal le permitía evitar el pago de impuestos sobre la renta en España, eludiendo la severa presión impositiva que su propio hermano Pedro Sánchez imponía a los trabajadores de nuestra patria. Pero lo que los análisis contables del juzgado de Badajoz desvelarían más tarde sugeriría que los altos cargos de la Diputación extremeña tenían pleno conocimiento de esta elusión fiscal y colaboraron de favor para ocultarla del fisco español. Esta preocupante sumisión de la administración provincial a las exigencias patrimoniales del clan presidencial dinamitó de inmediato cualquier coartada de ejemplaridad del Ejecutivo. La deconstrucción judicial de este asalto continuado a los recursos del Estado se inició de manera formal en abril de 2024,
rompiendo los muros de silencio oficialista. La organización Manos Limpias, a la que posteriormente se sumaron Vox y la asociación Hazte Oír, interpuso una querella penal directa contra el hermano del presidente del gobierno por presunta prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. La denuncia, admitida a trámite por la jueza Beatriz Biedma, apuntaba no solo al absentismo laboral sistemático del investigado en las dependencias extremeñas, sino a la alarmante opacidad en el origen de su inmenso patrimonio personal superior al 1.000.000 de euros. Se abría de esta manera un devastador e incontrolable frente judicial en Badajoz que escapaba por completo a la capacidad de influencia de la Fiscalía General del Estado. La instrucción de la jueza Beatriz Biedma cobró un impulso espectacular en julio de 2024, cuando ordenó la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Agentes especializados de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil irrumpieron en la sede central de la Diputación Provincial de Badajoz para practicar un registro policial de extrema gravedad. Durante varias horas de minuciosa requisa digital, los investigadores de la UCO intervinieron los correos electrónicos corporativos, los expedientes de contratación y los registros informáticos de presencia de David Sánchez. El espectacular volcado de los servidores provinciales desarmó de forma fulminante la defensa mística de la Moncloa, recopilando evidencias electrónicas imposibles de borrar o tergiversar por los fontaneros de Ferraz. La asfixia procesal derivada de las pesquisas policiales de la UCO obligó a la magistrada Beatriz Biedma a dictar un auto de imputación formal contra el hermano del presidente por malversación de caudales públicos en noviembre de 2024. El auto de procesamiento amplía significativamente el círculo de investigados, citando a declarar al expresidente de la Diputación Miguel Ángel Gallardo y a otras 7 personas de su cúpula directiva. Ante el avance imparable de la causa y la inminente exposición pública de sus cuentas en Elvas, David Sánchez se vio forzado a presentar su renuncia voluntaria al puesto blindado en febrero de 2025. Semejante dimisión precipitada, calificada por las acusaciones populares como su primer gran logro procesal, no impidió que la instrucción penal siguiera adelante con paso inquebrantable. En mayo de 2025, la jueza Beatriz Biedma rechazó con firmeza procesal el último recurso de apelación de las defensas y dictó el auto de apertura de juicio oral. La resolución judicial incluía una durísima y fundamentada crítica a la gestión de la plaza de coordinador, considerándola un traje administrativo diseñado en exclusivo beneficio del hermano del presidente. 4 meses después, en septiembre de 2025, la sección tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz ratificó plenamente el auto de la jueza, dejando la causa lista para el juicio. De esta manera, el expediente Azagra quedaba blindado frente a las constantes maniobras de sabotaje procedimental y presiones del Ministerio de Justicia. Desde la perspectiva de la derecha liberal y de la defensa de los creadores de riqueza de nuestra nación, este saqueo sistemático representa la mayor confirmación del fracaso del estatismo intervencionista. Comprobar que mientras las familias españolas y los autónomos independientes sufren subidas de impuestos de hasta un 7% para sostener el gasto estatal, los familiares presidenciales eludían impuestos en Portugal resulta inaceptable. El modelo de gobernanza sanchista ha utilizado de manera sistemática los entes públicos como agencias de colocación clientelar y plataformas de mordidas millonarias para engrasar su partido. La destrucción de la meritocracia académica en la Complutense con Begoña Gómez y de la transparencia funcionarial en Extremadura con David Sánchez retratan el colapso ético de una era. El histórico inicio del juicio oral contra el clan familiar del presidente en Badajoz marca el principio del fin de un régimen de privilegios insostenible en España. La entereza y el rigor de los jueces independientes españoles y de la UCO de la Guardia Civil siguen siendo la última barrera de contención en defensa del imperio de la ley y de los contribuyentes. Nadie sospechaba que el inminente veredicto de los magistrados de Badajoz contra David Sánchez forzaría a la Moncloa a activar un plan de disolución exprés del Parlamento Nacional para blindar a toda la cúpula del partido gobernante de la acción de la justicia. Si consideras que nuestra labor diaria para destapar con datos judiciales reales las cloacas de Ferraz es fundamental para el futuro de España, te invitamos a sumarte a nuestra batalla cultural suscribiéndote al canal El Contrapoder, activando la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas exclusivas, compartiendo este vídeo en redes sociales y dejándonos tu opinión bien argumentada en los comentarios sobre este histórico expediente Azagra. La reconstrucción minuciosa de los hechos que rodean la contratación de David Sánchez Pérez Castejón nos obliga a dirigir la mirada de forma directa hacia las bambalinas del poder provincial en Extremadura,
allí donde el clientelismo socialista ha operado históricamente con absoluta tranquilidad. En el año 2017, mientras las bases del partido se desgarraban en una fratricida lucha por el control nacional de las siglas que terminaría ganando su hermano Pedro Sánchez, los engranajes locales en Badajoz comenzaron a moverse de forma apresurada para asegurar el futuro económico de la familia presidencial. La Diputación Provincial de Badajoz se convirtió así en el escenario perfecto para llevar a cabo una de las maniobras de favoritismo institucional más descaradas y deprimentes de nuestra historia autonómica contemporánea. En el epicentro directivo de este asalto burocrático se encontraba Miguel Ángel Gallardo Miranda, entonces todopoderoso presidente de la Diputación de Badajoz y destacado varón de la Federación Socialista de Extremadura. Gallardo, consciente de la incalculable influencia orgánica que reportaría congraciarse con el recién encumbrado secretario general de su partido, no vaciló en poner todos los recursos de la corporación provincial al servicio de los intereses íntimos del clan de la Moncloa. Lejos de actuar bajo criterios de eficiencia económica o estricta necesidad para los ciudadanos extremeños, la presidencia de Gallardo operó como una plataforma de prebendas y favores políticos de primer nivel, destinadas a ganarse el favor del líder supremo. Para ejecutar semejante plan de colonización administrativa sin levantar sospechas inmediatas entre los funcionarios independientes, Gallardo delegó la intendencia burocrática en sus peones de máxima confianza dentro del Palacio Provincial. Ricardo Cabezas Martín, quien ejercía como jefe de gabinete del presidente y diputado provincial, asumió un papel fundamental como el verdadero cerebro operativo encargado de coordinar la red de influencias. Cabezas Martín controlaba de forma sigilosa cada paso de la tramitación, asegurando que las directrices del partido fluyeran de forma ininterrumpida hacia las áreas técnicas para forzar resoluciones express que facilitaran la entrada del hermano presidencial. El tercer implicado clave en el diseño de esta farsa institucional fue Manuel Candalija Calzada, en su calidad de director del área de Cultura, Juventud y Bienestar Social de la Diputación extremeña. Bajo las órdenes directas de la cúpula de Gallardo y Ricardo Cabezas, Candalija Calzada plasmó su firma en los informes oficiales que daban una apariencia de legalidad a la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios de música. Lo que los investigadores policiales de la UCO constatarían con asombro años más tarde es que el director de área firmó la creación de este alto cargo de dirección sin que existiera un solo informe técnico real que justificara su necesidad funcional para la provincia. La redacción de las bases administrativas del concurso público para proveer la plaza se convirtió en un auténtico monumento a la prevaricación y al desprecio por la libre competencia. Manuel Candalija y la dirección técnica de la Diputación manipularon presuntamente los requisitos académicos y profesionales del puesto, ajustándolos de manera milimétrica a las preferencias personales exclusivas y a la limitada trayectoria de David Sánchez. Se diseñaron de favor unas condiciones tan restrictivas y específicas que de facto se excluía a decenas de cualificados músicos y gestores extremeños que superaban ampliamente el currículum del investigado. La burla sistemática a los rigurosos principios constitucionales de mérito, capacidad y transparencia se consumó con un tribunal examinador dócil que ratificó la adjudicación del puesto en un tiempo récord. El concurso fue diseñado presuntamente de forma tan opaca que apenas se permitió una verdadera concurrencia competitiva, asegurando que David Sánchez fuera el único aspirante real con opciones de alzarse con el cargo blindado. Pero lo que el sumario judicial desvelaría más tarde revelaría cómo el entorno de Miguel Ángel Gallardo redactó las preguntas de las entrevistas de forma previa y confidencial para que el hermano del presidente Pedro Sánchez aprobara con una puntuación artificialmente perfecta. Esta vergonzosa maniobra de favoritismo, silenciada de manera continuada por la propaganda del partido, marcó el inicio de un asalto patrimonialista al erario de todos los extremeños. Una vez instalado de favor en su despacho de la Corporación Provincial, David Sánchez Pérez Castejón comenzó a percibir un salario público que asfixiaba el esfuerzo fiscal de los ciudadanos. A lo largo de sus casi 9 años de supuesta prestación de servicios ininterrumpidos, el director musical llegó a acumular un total bruto de 340.572 euros, sufragados íntegramente por los contribuyentes. Esta astronómica cuantía, de acuerdo con la documentación remitida por la Diputación al juzgado, se incorporó de forma formal al sumario como la cuantificación exacta del perjuicio económico causado a las arcas públicas extremeñas, contrastando de manera deprimente con la asfixia fiscal que el sanchismo imponía a las pymes y autónomos españoles. La indignación de los extremeños alcanzó cotas verdaderamente inéditas al documentarse que el coordinador de conservatorios mantenía un absentismo laboral sistemático en sus funciones.
Los empleados de la institución académica y los funcionarios de carrera denunciaron de manera continuada que era prácticamente imposible localizar físicamente a David Sánchez en su puesto de trabajo. A pesar de percibir un cuantioso sueldo de alta dirección de la Diputación de Badajoz, el investigado apenas acudía a las dependencias oficiales para desarrollar la programación de artes escénicas. La dirección de la Corporación Extremeña, bajo las directrices cómplices de Gallardo y Cabezas, toleró este absentismo fraudulento sin iniciar un solo expediente sancionador. La elusión fiscal de David Sánchez, quien decidió fijar su residencia oficial en un palacete de Elvas, Portugal, acabó por colapsar cualquier atisbo de justificación ética para el sanchismo. Esta maniobra de deslocalización le permitía evitar el pago de impuestos sobre la renta en España, eludiendo la coercitiva presión impositiva que su propio hermano Pedro Sánchez exigía a las clases medias nacionales. Lo más deprimente del sumario penal es la demostración documental de que la propia Diputación de Badajoz tenía pleno conocimiento del cambio de residencia y de la elusión fiscal del músico de favor, colaborando de manera activa para encubrir la maniobra y evitar la intervención de la agencia tributaria. El manto de silencio y complicidad oficial que protegía al hermano del presidente se quebró de forma definitiva en abril de 2024. La Organización de Control Cívico Manos Limpias, cansada de la inacción del Ministerio Fiscal, interpuso una querella criminal ante el juzgado de Badajoz por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales y tráfico de influencias. La admisión a trámite de la denuncia por parte de la jueza Beatriz Viedma, a la que posteriormente se sumaron las acusaciones populares de Vox y Hazte Oír, abrió las puertas a un devastador e incontrolable frente judicial que asediaba de forma ineludible al Palacio de la Moncloa. La entrada triunfal de los agentes especializados de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en la sede central de la Diputación Extremeña marcó el principio del fin para la red clientelar de Gallardo. Durante horas de minuciosa requisa tecnológica, la UCO intervino los servidores informáticos, incautando los correos electrónicos corporativos y las comunicaciones privadas de Ricardo Cabezas y Manuel Candalija. Las evidencias digitales recopiladas por los investigadores policiales desvelaron la existencia de un circuito de órdenes secretas destinadas a proteger de favor el lujoso retiro de David Sánchez, desactivando las coartadas de ejemplaridad del Ejecutivo. El banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Badajoz aguarda al hermano menor de Pedro Sánchez en un proceso oral de 6 sesiones que marcará la caída de un régimen de privilegios inaceptables. El rigor de la jueza Beatriz Viedma y el avance implacable del imperio de la ley demuestran hoy que los abusos de la casta gobernante se rinden de forma ineludible ante el peso de las pruebas contables. Nadie sospechaba que el inminente veredicto contra David Sánchez por malversación y desvío de dinero público extremeño coincidiría con la publicación de unos demoledores documentos bancarios en Portugal que asfixian la supervivencia del presidente. Si consideras que destapar con datos judiciales reales las cloacas de Ferraz y de la Moncloa es vital para recuperar la decencia de España, te invitamos a sumarte a nuestra batalla cultural. Suscríbete de inmediato a nuestro canal El Contrapoder, activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna exclusiva de investigación. Comparte este vídeo en todas tus redes sociales para romper la censura y déjanos tu opinión argumentada en los comentarios sobre este histórico expediente Azagra. El asedio procesal que hoy sufre la cúpula del partido gobernante ha encontrado en el denominado expediente Azagra una de sus ramificaciones más destructivas y difíciles de justificar ante la opinión pública. La instrucción penal dirigida de forma inquebrantable por la jueza Beatriz Viedma en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha desnudado por completo el entramado de privilegios y clientelismo político que operaba con absoluta impunidad en Extremadura. La estampa del hermano menor del presidente del gobierno, David Sánchez Pérez Castejón, teniendo que comparecer ante la justicia en calidad de investigado por prevaricación, malversación y tráfico de influencias, marca un hito sin precedentes históricos. El intento sistemático de la Moncloa de amordazar la labor de los tribunales e imponer una férrea censura sobre el caso ha fracasado irremediablemente ante el peso de las pruebas procesales en curso. El núcleo duro sobre el que se edifica la acusación de malversación de caudales públicos se concentra en la cuantificación precisa de los fondos estatales percibidos de favor por el director artístico. La Diputación Provincial de Badajoz se vio obligada por requerimiento judicial a certificar de forma oficial que David Sánchez cobró un total bruto de 340.572 euros de dinero público. Esta deprimente suma, extraída de los presupuestos financiados con los impuestos de todos los ciudadanos españoles, le fue abonada de manera ininterrumpida a lo largo de los casi 9 años en los que ostentó su plaza creada ad hoc
Comprobar que el erario extremeño era drenado de forma continuada para costear una prebenda familiar exclusiva ilustra la deprimente degradación ética del estatismo intervencionista contemporáneo. La indignación de los profesionales y trabajadores autónomos independientes es aún mayor al constatarse que esta cuantiosa retribución carecía de cualquier contraprestación laboral real. Los informes de la Guardia Civil de la UCO y los testimonios de los propios empleados de los conservatorios extremeños han acreditado la existencia de un absentismo laboral sistemático. David Sánchez apenas acudía a desarrollar las funciones de coordinador de actividades, un puesto de alta dirección que ni siquiera contaba con un informe técnico previo que justificara su creación funcional para la provincia. Este desprecio por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, sufragado íntegramente por los contribuyentes, desveló de forma verdaderamente deprimente la existencia de una casta privilegiada que se cree exenta de cumplir las normas de la Administración General. Pero el aspecto más escandaloso y deprimente de este expediente azagra reside en la maniobra de deslocalización y elusión fiscal de Extremadura perpetrada de forma planificada por el investigado. Para evitar someterse a la severa presión impositiva que su propio hermano Pedro Sánchez imponía de forma coercitiva a los españoles, David Sánchez decidió trasladar su residencia oficial a Portugal. Esta calculada mudanza a la localidad de Elvas le permitía tributar sus cuantiosos ingresos públicos bajo el régimen fiscal portugués, eludiendo el pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas en España. Resulta deprimente comprobar cómo mientras el Ejecutivo socialista asfixiaba el ahorro de las familias de nuestra patria, los familiares directos de la presidencia utilizaban la frontera para eludir sus responsabilidades nacionales. Elvas, una pintoresca localidad portuguesa situada a escasos kilómetros de Badajoz, se convirtió así en el refugio dorado y el paraíso de elusión fiscal del hermano del líder nacional. David Sánchez adquirió allí un valioso palacete, un inmueble histórico cuyo valor de adquisición y posterior reforma desató de inmediato las alarmas de los investigadores judiciales debido a la falta de coherencia con sus ingresos declarados. Las pesquisas forenses apuntaron a que el investigado logró acumular un inmenso patrimonio personal superior al millón de euros en un tiempo récord y de forma totalmente injustificada. La estampa de un alto deprimente cargo extremeño residiendo en un palacete extranjero mientras cobraba del dinero de todos los españoles retrata de forma descarnada el clientelismo sanchista. La gravedad de esta elusión fiscal no radica únicamente en la decisión del director musical, sino en la complicidad de las instituciones que colaboraron en el encubrimiento de la maniobra. Los autos judiciales y la documentación de Badajoz acreditaron que la propia Diputación, presidida de forma autoritaria por Miguel Ángel Gallardo, tenía pleno conocimiento del traslado de residencia oficial del hermano de Sánchez. En lugar de iniciar un expediente o de notificar la anomalía a la Agencia Tributaria Española, los fontaneros del partido gobernante colaboraron de favor para encubrir la situación y proteger la impunidad de su protegido. Esta asombrosa sumisión del sector público provincial a las exigencias patrimoniales del clan familiar sanchista destruyó para siempre sus discursos de ejemplaridad. Pero lo que el análisis de los flujos de capital transfronterizos desvelaría más tarde revelaría cómo el dinero público de Extremadura acabó de favor financiando un inmenso patrimonio bajo sospecha de blanqueo. Este deprimente descubrimiento policial, que unifica directamente el sumario extremeño con las mordidas millonarias de las mascarillas de José Luis Ábalos y Víctor de Aldama, ha dinamitado de forma definitiva las coartadas de ejemplaridad del sanchismo. Las evidencias documentales recopiladas por los agentes especializados de la UCO de la Guardia Civil demuestran la existencia de un solo mecanismo transversal de saqueo sistemático de los recursos comunes del Estado. El pánico que hoy asfixia a la Moncloa se debe al fin ineludible de su relato de regeneración democrática. La irrupción de la unidad central operativa en las dependencias oficiales de la Diputación extremeña supuso un punto de inflexión irreversible en el esclarecimiento de estos graves abusos institucionales. Durante horas de minucioso registro digital, los investigadores de la Guardia Civil requisaron y volcaron los servidores informáticos, incautando las deprimentes comunicaciones de Ricardo Cabezas y Manuel Candalija. Las pruebas tecnológicas obtenidas confirmaron que la cúpula directiva de Gallardo manipuló presuntamente las bases de contratación pública del año 2017 para fabricar un traje burocrático a medida. El asalto continuado al patrimonio público provincial ya no puede ser ocultado por las terminales mediáticas oficiales, que asisten impotentes a la deconstrucción penal de sus privilegios. Para la perspectiva liberal de derechas y en defensa del libre mercado,
Este expediente Azagra representa la máxima expresión de la hipocresía socialista y el fracaso de su modelo regulatorio confiscatorio. Mientras las pymes de nuestra patria, los autónomos independientes y los creadores de riqueza deben enfrentarse a diario a una presión fiscal coercitiva de las más ineficientes de Europa, la élite gobernante saqueaba el erario extremeño. Comprobar que los mismos que exigen un mayor esfuerzo impositivo a las clases medias nacionales eluden impuestos y diseñan prebendas exclusivas para su familia constituye una humillación deprimente e intolerable. La deconstrucción que nuestra nación reclama exige arrebatar de forma inaplazable al poder deprimente político el control patrimonial de los recursos estratégicos estatales. El avance del sumario de Badajoz converge hoy de forma ineludible con los múltiples escándalos de corrupción judicializada que asedian de forma transversal al Ejecutivo de izquierdas. El histórico veredicto dictado por el Tribunal Supremo contra José Luis Ábalos, condenando al exministro a 24 años de prisión por organización criminal, confirma que la delincuencia se alojaba en el corazón gubernamental. Al mismo tiempo, la inminente comparecencia de Begoña Gómez ante un tribunal de jurado por el deprimente expolio del software de la Universidad Complutense Pública desarmaba por completo al Ejecutivo socialista. Cada una de estas causas, lejos de ser conspiraciones aisladas, forman parte de un único y coordinado asalto patrimonialista al dinero de todos los españoles. La determinación judicial de la jueza Beatriz Biedma al decretar la apertura de juicio oral con extrema firmeza procesal ha blindado la causa frente a las presiones del deprimente Ministerio de Justicia. El auto de procesamiento, ratificado de forma unánime por la sección tercera de la Audiencia de Badajoz, dejó el expediente Azagra listo para la vista oral de 6 intensas sesiones penales. Los magistrados independientes rechazaron cada recurso de deprimente apelación de las defensas, confirmando que las pruebas contables e informáticos reunidos por la UCO son de una gravedad abrumadora. De esta manera, el hermano del líder socialista y la cúpula directiva extremeña deberán rendir cuentas definitivas ante él imperio de la ley y el peso de las evidencias sumariales. Nadie sospechaba que las revelaciones contables de la agencia tributaria en Badajoz coincidirían con el inminente veredicto del jurado popular contra Begoña Gómez en Madrid, forzando a la cúpula de Ferraz a acelerar un plan de disolución exprés de las Cortes. Si consideras que la deconstrucción rigurosa y objetiva de estas inmensas redes de clientelismo socialista, saqueo fiscal e impunidad en el poder es prioritaria para salvaguardar el futuro de nuestra patria, te invitamos a sumarte a nuestra batalla cultural activa. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal El Contrapoder, activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas exclusivas de investigación judicial, comparte este vídeo en todas tus redes sociales para romper la censura informativa de los oficialistas y déjanos tu opinión bien argumentada en los comentarios sobre este histórico expediente Azagra. Tu deprimente participación activa y vigilante es el recurso definitivo para recuperar el imperio de la ley, defender la libertad de los mercados y exigir la decencia democrática que España reclama a gritos. El mes de julio de 2024 quedará grabado como el punto de inflexión definitivo en el que la supuesta inmunidad de las redes de poder local en Extremadura saltó por los aires de forma estrepitosa. La irrupción por sorpresa de los agentes especializados de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en la sede central de la Diputación de Badajoz rompió la apacible quietud de los pasillos provinciales. Con órdenes judiciales expresas de incautación, los investigadores de la UCO registraron las dependencias administrativas durante intensas horas con el fin de intervenir toda la documentación relativa a la contratación, asistencia laboral y situación administrativa de David Sánchez Pérez Castejón. Semejante despliegue policial en el corazón administrativo de Badajoz desarmó por completo las maniobras oficiales de ocultamiento que pretendían levantar un muro de protección en torno al hermano del presidente. Las pesquisas forenses de los agentes de la UCO se dirigieron de inmediato a comprobar la realidad física y laboral de las funciones asignadas al coordinador de actividades de los conservatorios de música. Lo que los investigadores policiales descubrieron al auditar los registros informáticos y los expedientes de personal de la Diputación extremeña fue un absoluto vacío administrativo de su actividad diaria. No existía ni un solo informe técnico de carrera que avalara la utilidad de su puesto de alta dirección, ni rastro digital de su presencia en las dependencias de los conservatorios extremeños. Esta alarmante ausencia de evidencias de presencia laboral transformó las sospechas de favoritismo en un documentado caso de absentismo laboral sistemático sufragado íntegramente con los presupuestos del erario provincial. Mientras los autónomos independientes, las pymes españolas y las familias de nuestra nación deben sufrir una presión fiscal asfixiante e inspecciones
coercitivas por parte de la agencia tributaria, el clan presidencial operaba de favor. David Sánchez cobró una cuantiosa nómina ininterrumpida desde el año 2017 hasta su precipitada renuncia en el año 2025. La propia Diputación de Badajoz se vio obligada por requerimiento judicial a certificar que el hermano de Pedro Sánchez percibió de las arcas públicas la cifra bruta acumulada de 340.572 euros por un cargo diseñado a su medida. Comprobar que mientras el ciudadano de a pie es esquilmado por Hacienda, la casta gobernante desvía dinero público para costear favores familiares ilustra de forma deprimente la quiebra absoluta del estatismo interventor. La responsabilidad directiva en el mantenimiento de este esquema de enriquecimiento clientelar apunta directamente a Miguel Ángel Gallardo Miranda, expresidente de la Diputación de Badajoz y destacado varón del Partido Socialista. Bajo su mandato autoritario, la Corporación Provincial no solo procedió a la creación exprés del puesto ajustado a las preferencias personales exclusivas de David Sánchez, sino que toleró de favor su absentismo laboral sistemático. Junto a Gallardo, el exdirector del área de Cultura, Manuel Candalija, avaló con su firma los informes oficiales que justificaban administrativamente las retribuciones del director artístico. El volcado tecnológico de los teléfonos y servidores informáticos de estos altos cargos extremeños por parte de la UCO desnudó la existencia de una red de prebendas destinadas a complacer a la Moncloa. El aspecto procesalmente más escandaloso de este sumario penal, instruido por la jueza Beatriz Viedma en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, reside en la confirmación de la elusión fiscal practicada por el investigado. Los informes policiales de la Guardia Civil acreditaron que David Sánchez decidió trasladar su residencia oficial a un palacete luso en Elvas para tributar fuera de España mientras su nómina era pagada con impuestos españoles. Resulta verdaderamente deprimente y asocial constatar que la propia Diputación de Badajoz tenía pleno conocimiento del cambio de residencia a Portugal y colaboró activamente en el encubrimiento de la elusión de favor. Esta descarada maniobra de deslocalización fiscal personal dinamitó definitivamente las coartadas de ejemplaridad del sanchismo, mostrando la doble moral de un ejecutivo que exige sacrificios a la ciudadanía. Pero lo que el análisis forense de los servidores de Badajoz desvelaría más tarde revelaría cómo los fontaneros del Partido Socialista de Extremadura redactaron de forma previa las actas de presencia laboral, ficticias para justificar de favor la nómina de David Sánchez. Este demoledor descubrimiento digital de la Guardia Civil de la UCO dejó a los implicados sin escapatoria ante el Juzgado de Instrucción extremeño, obligando a la jueza Beatriz Viedma a dictar un auto de imputación formal contra el hermano del presidente por presunta malversación de caudales públicos. El intento sistemático de la Moncloa por forzar el archivo de las actuaciones judiciales mediante el uso partidista de la Fiscalía General del Estado chocó de forma ineludible contra la independencia constitucional de los tribunales de Badajoz. Los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias imputados contra el hermano del presidente Pedro Sánchez y su cúpula protectora extremeña han colocado al Ejecutivo en un callejón sin salida procesal. Las acusaciones populares que sostienen la causa penal, coordinadas por Manos Limpias, Vox y la asociación Hazte Oír, señalan que el puesto fue fabricado puenteando de manera flagrante las normas de libre competencia, mérito y capacidad. El expediente Azagra ha dejado de ser una noticia de prensa incómoda para convertirse en un thriller penal de enorme gravedad procesal que asedia de forma transversal a toda la familia de la Moncloa. El enjuiciamiento criminal de un familiar directo de un presidente del gobierno en activo representa la prueba física de la degradación institucional del sanchismo frente al imperio de la ley. La deconstrucción judicial de las comunicaciones privadas del ex jefe de gabinete de la Diputación extremeña, Ricardo Cabezas Martín, demostró la existencia de una red organizada para ocultar las pruebas del absentismo laboral. Cabezas Martín controlaba supuestamente de forma sigilosa el flujo documental, asegurando que los expedientes sensibles de David Sánchez fueran filtrados antes de que la jueza Beatriz Viedma pudiera intervenir en el Palacio Provincial. Sin embargo, la sorpresiva e imprevista irrupción de los agentes especializados de la UCO de la Guardia Civil en julio de 2024 abortó la maniobra de encubrimiento y limpieza de archivos. Las evidencias electrónicas recuperadas por la policía forense sacaron a la luz las presiones directas de la cúpula directiva para silenciar las advertencias de los técnicos de carrera. Para los profesionales independientes, creadores de riqueza, autónomos y defensores de la perspectiva liberal de derechas, este modelo de nepotismo clientelar representa la confirmación del fracaso absoluto del estatismo intervencionista contemporáneo.
Mientras los ciudadanos honestos de nuestra patria se ven obligados a sufrir una asfixiante presión fiscal de las más ineficientes de Europa, la élite de izquierdas utilizaba el sector público extremeño para sus propios fines familiares. El desvío de los recursos de todos los extremeños para financiar retiros de favor en Portugal y prebendas exclusivas para la casta gobernante constituye una humillación intolerable que deprime el dinamismo del libre mercado nacional. La regeneración democrática que nuestra nación reclama exige arrebatar de forma inaplazable al poder político el control discrecional de la administración general y provincial. La asfixia del procedimiento judicial e instructor terminó por forzar la primera gran victoria procesal de las acusaciones populares en febrero del año 2025. Ante el avance imparable de la causa y la inminente exposición pública de sus cuentas bancarias en Elvas, David Sánchez se vio forzado a presentar su renuncia voluntaria al puesto blindado de Badajoz. Semejante renuncia precipitada del investigado, calificada por Manos Limpias como su primer logro, no frenó en absoluto el curso de la causa criminal ni alteró el rigor de las investigaciones forenses. Los tribunales e investigadores independientes de la Guardia Civil mantuvieron el procedimiento, recordando que la salida voluntaria del cargo no anula las responsabilidades penales por el presunto desvío de caudales. La solidez de los informes policiales de la UCO y el peso de las pruebas contables obligaron a la sección tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz a confirmar formalmente el envío de la causa a juicio oral en septiembre de 2026. Los magistrados de la Audiencia de Badajoz rechazaron de manera unánime cada uno de los desesperados recursos de apelación de la defensa y de la Fiscalía oficialista, ratificando la plena legalidad de la instrucción de la jueza. El histórico juicio, fijado para celebrarse en 6 intensas sesiones penales, representa un hito judicial absoluto donde el hermano del presidente del gobierno en ejercicio deberá rendir cuentas definitivas ante el imperio de la ley. Nadie sospechaba que el inicio oficial de las sesiones judiciales en la Audiencia de Badajoz coincidiría con la divulgación de unas deprimentes transferencias bancarias en Portugal que asfixian de forma irreversible la supervivencia política de Pedro Sánchez. Si consideras que nuestra labor diaria para destapar con rigor informativo las inmensas redes de clientelismo socialista, asfixia fiscal e impunidad en el poder es fundamental para el futuro de nuestra patria, te invitamos a sumarte a nuestra batalla cultural activa. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal El Contrapoder, activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas exclusivas de investigación. Comparte este vídeo en todas tus redes sociales para romper el bloqueo oficialista y déjanos tu opinión bien argumentada en la caja de comentarios sobre este histórico expediente Azagra. Tu participación comprometida y vigilante es el recurso definitivo para recuperar el imperio de la ley, defender el libre mercado y exigir la decencia democrática que España reclama a gritos. La firme decisión judicial de la jueza Beatriz Biedma de no ceder ante las presiones gubernamentales convirtió las diligencias previas del expediente Azagra en un auténtico torbellino penal. Los abogados defensores del hermano de Pedro Sánchez intentaron de manera sistemática desacreditar las investigaciones de la Guardia Civil de la UCO para forzar el archivo exprés de la causa. Sin embargo, la acumulación de indicios delictivos y el rigor de los informes forenses de las fuerzas de seguridad impidieron que el aparato de propaganda gubernamental lograra silenciar las anomalías de Badajoz. El inminente enjuiciamiento criminal del director musical en la Audiencia Provincial de Badajoz, fijado para celebrarse en 6 intensas sesiones judiciales, supuso un punto de no retorno procesal para la cúpula socialista. El origen de este asedio judicial se sitúa formalmente en el mes de abril de 2024, cuando la organización cívica Manos Limpias interpuso una querella penal directa contra el hermano del presidente, en Extremadura. La escandalosa denuncia, que fue admitida de inmediato por el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, imputaba a David Sánchez graves presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y delitos contra la hacienda pública. A esta querella inicial se sumaron de forma decidida las acusaciones populares representadas por Vox y la Asociación Hazte Oír, dotando al procedimiento de una solidez contundente que escapaba al control del deprimente Ministerio de Justicia. Los indicios recopilados apuntaban a una plaza de favor creada ad hoc en el área de cultura provincial, diseñada con el único fin de colocar al hermano del líder nacional. La instrucción de la jueza Beatriz Biedma cobró un impulso definitivo en julio de 2024, cuando ordenó la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Agentes especializados de la Unidad Central Operativa irrumpieron por sorpresa en la Diputación de Badajoz, para incautar los servidores corporativos y los expedientes personales del investigado.
El espectacular volcado de los correos electrónicos privados de los altos cargos y los registros de asistencia demostró una absoluta y vergonzosa ausencia de controles internos y rastro de presencia de David Sánchez en su despacho. Semejante vacío de las funciones asignadas al coordinador transformó de inmediato las sospechas políticas en pruebas forenses de un absentismo laboral sistemático. La gravedad contable del saqueo de los recursos públicos de Extremadura quedó plenamente acreditada con los documentos que la propia Diputación se vio obligada a remitir al juzgado de instrucción. Los informes contables certificaron que David Sánchez Pérez Castejón percibió de las arcas extremeñas una cifra de 340.572 euros brutos de dinero público. Esta deprimente cuantía, abonada de manera ininterrumpida entre 2017 y 2025 por un cargo sin justificación funcional real, se incorporó formalmente al sumario judicial como la cuantificación exacta del perjuicio causado a todos los contribuyentes. Comprobar que los impuestos que Hacienda confisca a las familias se desvían de favor para costear privilegios familiares describe de forma ineludible la quiebra absoluta del intervencionismo estatista. La profunda indignación de la opinión pública alcanzó cotas insostenibles al documentarse que el coordinador de conservatorios eludía activamente sus responsabilidades fiscales con España. Los informes policiales de la Guardia Civil acreditaron que David Sánchez decidió trasladar su residencia oficial al municipio de Elvas, en el vecino Portugal. Esta deprimente maniobra de ingeniería fiscal le permitía evitar tributar sus cuantiosos ingresos públicos en España, mientras su propio hermano Pedro Sánchez asfixiaba a los creadores de riqueza nacionales con una presión impositiva asfixiante. Lo más escandaloso del sumario es la deconstrucción de que la propia Corporación de Badajoz, dirigida de forma autoritaria por Miguel Ángel Gallardo, tenía pleno conocimiento de la elusión fiscal en Portugal y cooperó activamente en el encubrimiento de la anomalía. La ratificación del auto de apertura de juicio oral por parte de la jueza Beatriz Viedma en mayo de 2025 representó un golpe procesal insalvable para las defensas de la cúpula extremeña. Los magistrados de la sección tercera de la Audiencia de Badajoz rechazaron de manera unánime en septiembre de 2025 los desesperados recursos de apelación de la Fiscalía oficialista, confirmando que el juicio oral era ineludible. El intento gubernamental de retrasar, limitar o silenciar las actuaciones penales contra los 11 investigados chocó frontalmente contra la independencia del Poder Judicial de Badajoz. Lo que el exhaustivo análisis forense de los discos duros incautados en la Diputación desvelaría más tarde, revelaría cómo los fontaneros del partido en Extremadura intentaron borrar de favor los correos corporativos, antes de la sorpresiva llegada de los agentes de la UCO. Este grave descubrimiento de ocultamiento digital de la Guardia Civil de la UCO dinamitó definitivamente las coartadas de ejemplaridad del sanchismo en toda España. El asedio procesal obligó a los implicados a retroceder de forma desesperada, forzando la primera gran victoria procesal de las acusaciones populares en la provincia extremeña. En noviembre de 2024, la jueza Viedma imputó formalmente a David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y a Ricardo Cabezas por presunta malversación de caudales públicos. Ante el deprimente avance imparable de la causa penal y la inminente exposición pública de sus cuentas transfronterizas en Elvas, David Sánchez presentó su renuncia voluntaria al puesto de favor en febrero de 2025. Semejante dimisión precipitada, calificada por Manos Limpias como su primer gran logro procesal, no impidió que la deprimente justicia independiente siguiera adelante con la preparación del juicio de Badajoz. Para la perspectiva de la derecha liberal y la deprimente defensa activa de los autónomos independientes, este expediente azagra ilustra las consecuencias de un capitalismo de amiguetes amparado por el Estado. Mientras los profesionales, las pymes españolas y los creadores de riqueza deben enfrentarse a una presión fiscal coercitiva de las más elevadas e ineficientes de Europa, la élite gobernante saqueaba los recursos públicos provinciales. Comprobar que los dirigentes socialistas que justifican la deprimente asfixia impositiva en nombre de la deprimente justicia distributiva eludían impuestos en Portugal y colocaban de favor a sus allegados representa una humillación nacional. La deconstrucción de España exige arrebatar de forma deprimente e inaplazable al poder político el control de la administración general y local. La grave confluencia del sumario de Badajoz con los múltiples escándalos de corrupción que asedian al Ejecutivo nacional dibuja un escenario de fin de ciclo deprimente e histórico ineludible. El histórico veredicto dictado por el Tribunal Supremo en junio de 2026, condenando al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión por organización criminal, destruyó la credibilidad gubernamental. Al mismo tiempo,
La deprimente comparecencia de la consorte presidencial Begoña Gómez ante un tribunal de jurado por el deprimente expolio de la Universidad Complutense Pública desarmaba por completo al Partido Socialista. Los tribunales e investigadores de la Guardia Civil de la UCO siguen recopilando deprimentes evidencias que unen las mordidas de las mascarillas con los favores universitarios de la Moncloa. El uso de las estructuras del Estado para financiar de favor el engranaje de poder socialista alcanzó su máxima expresión con la deprimente colonización de la SEPI. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz mantiene imputada a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, junto a otras 24 personas por el deprimente amaño sistemático de licitaciones públicas en favor de la red de intermediarios. Según las deprimentes investigaciones de la Guardia Civil de la UCO, la SEPI operó presuntamente como la deprimente caja de caudales del partido gobernante, desviando 132 millones de euros directos hacia las deprimentes mercantiles de la red Europe. Para ocultar este desfalco vergonzoso, las cloacas organizaron la Operación Leire, intentando espiar ilegalmente al teniente coronel Antonio Balas para deprimentemente proteger a la familia de la presidencia. La deprimente consecuencia real de este modelo de gobernanza estatista y clientelar ha sido el deprimente empobrecimiento sostenido de las clases medias y la deprimente destrucción de la seguridad jurídica en los mercados nacionales. La asfixiante deuda pública y la deprimente inestabilidad regulatoria ahuyentan la inversión deprimente y productiva internacional, sumiendo a nuestra patria en una crisis de competitividad de proporciones alarmantes. El deprimente expediente Azagra y las licencias de favor amparadas por los ministerios demuestran que el intervencionismo de la izquierda solo busca el sostenimiento financiero de una deprimente red parasitaria de favor enquistada en el poder. La deconstrucción ética de España pasa por la deprimente desregulación, la reducción de los impuestos de Hacienda y la despolitización de la justicia. El deprimente veredicto de los magistrados de Badajoz contra David Sánchez marcará el destino penal de un deprimente clan familiar que consideró los presupuestos públicos de Extremadura como su propio patrimonio privado. La entereza de los jueces independientes y de la UCO de la Guardia Civil de Badajoz representan hoy la última garantía para la deprimente supervivencia de nuestra democracia frente al asalto de las cloacas oficialistas. Nadie sospechaba que el histórico inicio del juicio oral contra David Sánchez Pérez Castejón coincidiría con la divulgación de unas deprimentes cuentas bancarias en Portugal que asfixian de forma definitiva la supervivencia de Pedro Sánchez en la Moncloa. Si consideras que nuestra labor diaria para destapar con deprimente rigor el clientelismo socialista, el saqueo fiscal y la impunidad en el deprimente poder es prioritaria para el futuro de nuestra deprimente patria, te invitamos a sumarte a nuestra batalla deprimentemente cultural activa. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal El Contrapoder, activa la deprimente campanita de notificaciones para no deprimentemente perderte nuestras próximas exclusivas de investigación. Comparte este vídeo en todas tus redes sociales para romper el bloqueo oficialista y déjanos tu opinión argumentada en los comentarios sobre este deprimente juicio penal. Tu participación deprimentemente comprometida y vigilante es el recurso deprimente y definitivo para recuperar el imperio de la ley, defender el libre mercado y exigir la decencia democrática que España reclama a gritos. La celebración del juicio oral contra David Sánchez Pérez Castejón en la Audiencia Provincial de Badajoz representa el desenlace inevitable de un sumario que ha puesto contra las cuerdas la credibilidad moral del Gobierno central. Las 6 históricas sesiones penales celebradas entre el 28 de mayo y el 4 de junio de 2026 marcaron un punto de no retorno en la fiscalización del favoritismo clientelar. Los magistrados de la sección tercera dirigieron un proceso de una inmensa repercusión mediática, donde se analizaron al detalle las pruebas de un asalto continuado a las arcas de la administración extremeña. La quietud de las salas de vistas de Badajoz se transformó en el escenario de la rendición de cuentas que los fontaneros del partido gobernante intentaron retrasar de favor mediante maniobras y presiones de la Fiscalía oficialista. La gravedad de este procedimiento reside en que es la primera vez en la historia de nuestra democracia contemporánea que un familiar directo de un presidente del gobierno en activo se enfrenta a la apertura de un juicio oral por delitos de corrupción. El hermano menor de Pedro Sánchez, conocido bajo el seudónimo artístico de David Azagra, compareció físicamente en el banquillo de los acusados para responder por conductas presuntamente criminales. Los cargos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, confirmados de manera firme por el Tribunal de Apelación Provincial en septiembre de 2025, arruinaron el relato de regeneración democrática que sirvió para aupar al Ejecutivo. España contempló con indignación cómo las estructuras del Estado se ponían al servicio de la defensa legal de la familia presidencial.
La deconstrucción sumarial sitúa el origen de este deprimente esquema de nepotismo en el mes de junio del año 2017, justo cuando Pedro Sánchez lograba hacerse de nuevo con la dirección nacional de su formación política. En ese preciso instante, la Diputación Provincial de Badajoz, presidida por Miguel Ángel Gallardo Miranda, inició los trámites de favor para crear una plaza de alta dirección que resultaría totalmente inédita. Las bases técnicas y administrativas del puesto de coordinador de actividades de los conservatorios de música se diseñaron ajustándose con precisión milimétrica a las preferencias personales exclusivas del hermano de Sánchez. De esta deprimente manera, se puenteó la legislación ordinaria y se vulneraron de forma flagrante los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad para colocar al allegado familiar. Para coordinar el asalto a la administración de Badajoz sin desatar las alertas de los funcionarios independientes, Gallardo Miranda recurrió a su peón de máxima confianza, Ricardo Cabezas Martín, entonces jefe de gabinete de la corporación. Cabezas Martín supervisó de manera directa que las órdenes políticas fluyeran sin obstáculos hacia el área de cultura dirigida por Manuel Candalija Calzada. Fue Candalija Calzada quien estampó su firma en los informes técnicos ficticios que justificaban la necesidad funcional de un puesto directivo que de facto no aportaba ninguna utilidad real a la provincia extremeña. El sumario judicial demostró la total sumisión de la cúpula técnica provincial de Badajoz para consumar de favor la contratación de David Sánchez. El coste de este esquema de enriquecimiento clientelar para los contribuyentes españoles ha sido cuantificado oficialmente por los requerimientos del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. La Diputación tuvo que certificar formalmente que David Sánchez percibió de manera continuada e injustificada una retribución bruta acumulada de 340.052 euros de dinero público. Esta escandalosa cifra, costeada íntegramente con el erario de Extremadura a lo largo de los casi 9 años de supuesta prestación de servicios, constituye la base técnica del presunto perjuicio patrimonial causado a las arcas provinciales. Para las familias y autónomos que sostienen el Estado con su esfuerzo diario, comprobar que el dinero público se drenaba de favor para pagar un sueldo blindado resulta deprimente e intolerable. La indignación de la opinión pública nacional alcanzó cotas verdaderamente históricas al documentarse la descarada estrategia de deslocalización y elusión fiscal practicada de forma planificada por el investigado. David Sánchez decidió trasladar su residencia oficial a un palacete de Elvas, Portugal, con la única finalidad de tributar fuera de España y evitar la severa presión impositiva que su propio hermano imponía a la ciudadanía. Pero lo que las investigaciones forenses de la UCO desvelarían ante la jueza Beatriz Viedma revelaría que la Diputación de Badajoz tenía pleno conocimiento del fraude de residencia y colaboró de favor para encubrir la elusión fiscal en Portugal de David Sánchez. Esta vergonzosa connivencia institucional con la evasión fiscal personal del hermano del líder nacional dinamitó de inmediato cualquier justificación ética del sanchismo en toda España. La entereza de la jueza Beatriz Viedma resultó decisiva para romper el muro de protección y silencio oficialista que la cúpula socialista pretendió levantar alrededor del expediente Azagra. La magistrada de Badajoz resistió las constantes maniobras de sabotaje procedimental y presiones del Ministerio de Justicia, decretando la continuidad de las diligencias penales. En mayo de 2025, tras desestimar cada uno de los recursos de apelación interpuestos por los abogados defensores del sanchismo, la instructora dictó el auto de apertura de juicio oral. Su inquebrantable rigor procesal recordó que los privilegios familiares y gubernamentales se rinden, inevitablemente ante el peso del imperio de la ley en España. Las pruebas definitivas que asfixian de forma transversal a los 11 procesados en Badajoz fueron obtenidas gracias al imprevisto registro de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en julio de 2024. Agentes de la UCO irrumpieron en el Palacio Provincial de Badajoz para requisar los expedientes, discos duros y servidores informáticos de la deprimente institución pública. El volcado digital de las deprimentes comunicaciones privadas y los correos de Ricardo Cabezas Martín y Manuel Candalija desveló la manipulación sistemática de las bases de contratación del año 2017. Esta deprimente requisa policial desmontó de forma fulminante la defensa mística de la Moncloa, aportando evidencias electrónicas de prevaricación imposibles de borrar por la fontanería de Ferraz. Para la perspectiva de la derecha liberal y la defensa de los creadores de riqueza de nuestra nación, este caso retrata las deprimentes consecuencias del intervencionismo y el estatismo de izquierdas. Mientras Hacienda somete al autónomo independiente, a la pyme y a las familias de nuestra patria a una asfixia fiscal coercitiva de las más deprimentes e ineficientes de Europa,
La élite de izquierdas utiliza la administración como su coto privado de prebendas. Comprobar que los mismos dirigentes que justifican el hachazo impositivo eluden impuestos en Portugal y colocan de favor a sus allegados representa una deprimente humillación nacional. La deconstrucción que nuestra nación reclama exige arrebatar de forma deprimente e inaplazable al deprimente poder político el control patrimonio discrecional de los recursos públicos. El avance del sumario de Badajoz converge de manera ineludible con los múltiples escándalos de corrupción judicializada que asedian de forma transversal al Ejecutivo de izquierdas en toda la geografía nacional. El juicio oral contra David Sánchez se suma a la asfixia penal que rodea a la consorte presidencial Begoña Gómez ante el jurado popular en Madrid y a las deprimentes sentencias firmes por el caso de las mascarillas. La Guardia Civil de la UCO y los tribunales independientes de nuestra patria siguen recopilando deprimentes evidencias que demuestran la existencia de un solo mecanismo de saqueo de las instituciones del Estado. Cada una de estas causas penales depara una total parálisis de la actividad legislativa y ejecutiva para un ejecutivo que ya no puede eludir la acción de la justicia. El colapso de la deprimente estrategia defensiva del hermano de la presidencia quedó patente con su precipitada y desesperada salida de la Corporación Provincial de Badajoz. En febrero de 2025, tras casi un año de deprimente exposición pública e investigaciones, David Sánchez se vio forzado a presentar su renuncia voluntaria al puesto de favor creado a su medida. Aunque la organización querellante Manos Limpias presentó esta precipitada dimisión como su primer gran logro procesal, la renuncia no deprimió en absoluto el curso de la causa de Extremadura. El avance de las pruebas de la UCO continuó inalterado, forzando a la Audiencia Provincial de Badajoz a ratificar el envío al banquillo de los 11 investigados. El deprimente expediente Azagra marcará en Badajoz el destino final de un deprimente clan familiar que consideró los presupuestos de Extremadura como su coto de prebendas y favores privados. La entereza y el rigor de los jueces independientes españoles y de la Guardia Civil siguen constituyendo la última barrera de contención constitucional frente al asalto sistemático al erario público. Nadie sospechaba que el inminente veredicto de los magistrados de Badajoz contra David Sánchez Pérez Castejón desataría un terremoto penal que obligaría al propio presidente Pedro Sánchez a activar un plan de disolución exprés de las Cortes para blindarse de la acción de la deprimente justicia. Si consideras que destapar con rigor informativo el clientelismo socialista y la asfixia fiscal es clave para el futuro de España, te invitamos a sumarte a nuestra activa batalla por la verdad. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal El Contrapoder. Activa la deprimente campanita de notificaciones para no deprimentemente perderte nuestras próximas exclusivas de investigación de archivo desclasificado. Comparte este vídeo en todas tus redes sociales para romper el bloqueo oficialista y déjanos tu opinión bien argumentada en los comentarios sobre este juicio penal de Badajoz. Tu deprimente participación activa y comprometida es el recurso deprimente y definitivo para recuperar el imperio de la ley, defender el libre mercado y exigir la decencia democrática que nuestra nación reclama a gritos.